Muy buenas tardes a todos. De verdad que es un grandísimo placer y un privilegio, Rap, la oportunidad que me brinda de poder comunicarnos por esta vía a su maravillosa audiencia, a Rap, a sus estudiantes y a tantas personas interesantes e importantes que sé que están conectados. Para mí es un privilegio, además de una responsabilidad que aplaudo por la importancia y la relevancia del tema. Shalom para todos y de verdad de mi parte es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes en esta tarde. No es un tema ligero, no es un tema sencillo que esta tarde nos ocupa discutir. Estaré tratando de hacer una pequeña reseña y perspectiva histórica para aclarar algunos conceptos, para poder llegar entonces al análisis de la situación actual y tratar de esbozar, visitando al futuro, lo que sea que pueda ocurrir con nuestra querida América Latina. Primeramente, yo quisiera poner un marco de contexto histórico, partiendo del punto de una frase, una conversación que se suscitó por allá por los 1700 largos. Entre 1750 y 1755 había una conversación en la que se estaba analizando por qué Estados Unidos estaba produciendo hombres de la talla política de George Washington, Thomas Jefferson y personajes como Adams. Curiosamente, para ese momento, Estados Unidos tenía una población de 3 millones de habitantes. Sin embargo, producía gran cantidad de hombres de esta estatura moral, política. Sin embargo, con el paso de los años, nos hemos dado cuenta que con 331 millones de habitantes en los Estados Unidos no hemos podido producir probablemente ni un solo hombre en el área de la política de la estatura de estos primeros, digamos, de estos iniciadores del gobierno de la República, del gobierno de Estados Unidos. Entonces, si miramos esto en contexto, aunque Estados Unidos es una federación, pero si lo miramos en contexto, en nuestra América Latina también ha pasado un fenómeno similar. Ese fenómeno ocurrió cuando, a partir de los 1900, se extrajo fundamentalmente de la educación a nivel universitario, se empezaron a extraer todos los valores bíblicos, los valores establecidos por el creador del universo, los valores que establecían moral, ética y todo lo que era la educación alrededor de ellos. Sin estos fundamentos, la educación comenzó a humanizarse y en 1950 podríamos mirar ya una educación universitaria en esta nación de los Estados Unidos muy humanizada. Sin embargo, el reflejo continuó expandiéndose por todo el mundo y sobre todo en nuestra querida América Latina. Entonces, podemos irnos históricamente también a una conversación que tuvo en Guayaquil el gran Simón Bolívar con el general San Martín. Conversaban ellos sobre el futuro de la democracia, de la república naciente que estaban tratando de establecer. Y en aquella conversación era José de San Martín partidario de no soltar al pueblo, incapaz desde su perspectiva, inmaduro de su perspectiva, la capacidad de autogobernarse a través del poder de las elecciones, y era Bolívar el que tenía la tesis de que estábamos listos para una total independencia y la creación de una república con la respectiva constitución y lo que mayormente todos ustedes conocen como la historia, que todos hemos estudiado probablemente en nuestros años escolares. José de San Martín tenía la tesis que no estábamos listos para gobernarnos en aquel momento de incipiente república, pero me viene a la memoria esta paradoja en la cual estos dos grandes hombres libertadores se encontraban frente a esta disyuntiva, yo diría que histórica, y lo que posteriormente terminaría ocurriendo. Definitivamente, la historia nos empieza a dar luces sobre lo que está ocurriendo y hacia dónde podemos ir. A partir de ese momento, América Latina, haciendo contexto, empezó a ver diferentes caudillos proliferar por diferentes partes.
Podemos citar muchos de ellos. Está plagada nuestra historia del caudillismo en Latinoamérica, que para ese momento adolecía de una base doctrinal. Para esos momentos en los cuales la incipiente república, aún en su base y en su establecimiento, empezó a notar, como continuaría a través de muchos años, ese caudillismo latinoamericano, pero sin una base ideológica realmente fuerte. Eran simplemente las circunstancias, como se iban dando las circunstancias en el momento y partiendo del desconocimiento, por no decir de la ignorancia, de los pueblos que, aprovechando dichas circunstancias y bajo la tesis de la libertad, porque siempre se ha trabajado la política bajo esa tesis de la libertad y la igualdad. Entonces, año tras año, década tras década, por toda la geografía de Latinoamérica, hemos podido ver este fenómeno, pero que ha venido evolucionando en cuanto a contexto. Luego, estos gobiernos que de alguna manera empezaron a tomar lugar en Latinoamérica con un matiz y un tinte diferente, empezaron a responder a la famosa revolución de 1917, en su gran mayoría proclamando revoluciones, la revolución del 1917 en febrero, en la famosa revolución bolchevique. Esto le vino a dar contexto desde la Rusia de los zares hasta el presente, le ha dado a Latinoamérica, y muchos de los gobiernos que hemos visto establecerse de facto, establecerse en contra de los principios de la democracia que, como todos conocemos, hemos heredado del pensamiento griego. Entonces ahora tenemos un fenómeno evolutivo donde las personas que tomaban ventaja de las circunstancias a través de la fuerza, a través de diferentes elementos o momentos, ahora empezaron a tener un contexto ideológico. Ese contexto ideológico muy debatido, un contexto ideológico que ha traído muchas horas de discusión y que como concepto significa la disciplina. La ideología es la disciplina de las ideas alrededor de un concepto. Esta disciplina nos partió de alguna manera históricamente la forma, polarizándola además y determinando dos grandes bandos, nos polarizó ideológicamente el contexto en el cual nuestra América Latina se ha estado debatiendo. Los famosos lados, izquierda y derecha, que como todos bien conocemos, fueron establecidos por una simple coincidencia de quién se sentaba a la derecha y quién se sentaba a la izquierda, en un momento en el que se debatía aquel famoso veto de la autoridad. Bueno, este contexto nos lleva a empezar a matizar esas ideologías, que quiero traer algo interesantísimo en contexto, porque ustedes, que son una audiencia muy educada, comprenderán que cuando hablamos de los modelos que estaríamos debatiendo y que hemos debatido como socialismo y capitalismo, para poder llegar a entender la actual, comillas, democracia, tenemos que entender el contexto económico de estos dos grandes modelos. Cuando hablamos de economía, estudiábamos en la universidad los modelos macroeconómicos como el modelo capitalista y el modelo, comillas, comunista o socialista. Eran hechos creados alrededor de intereses económicos. De hecho, si usted busca en el diccionario la definición de comunismo, dice que es un modelo económico. Igual lo dice el capitalismo, basado en, obviamente, la propiedad privada, el comunismo basado en la inhibición de la propiedad privada y el manejo de los medios de producción por vía del Estado. En caso contrario, el capitalismo plantea la economía del libre mercado, como bien nos citaba, o bien nos puede citar Adam Smith en toda su tesis de la mano que controla la oferta y la demanda. Pero si estamos hablando de política, tenemos que traer el contexto de los conceptos que hoy debatimos como ideologías políticas, porque comienzan con un fundamento económico. Y creo que ustedes, mi estimada audiencia, estarán
haciendo ya contexto de por dónde pretendo poner el marco referencial para llegar a analizar la situación actual y la gran batalla por aquel hecho económico que algunos, considerando injusto ciertos modelos, han tratado de predicar por la igualdad entre los beneficios que debería recibir cada miembro de la sociedad. Ustedes ya saben que esto se derivó en el socialismo, que de alguna manera viene a descafeinar el concepto del comunismo, si lo vemos históricamente, pero que también para muchos se considera la forma previa o el paso previo para el establecimiento del otrora comunismo establecido o intento de establecimiento, porque es utópico, como los dos grandes modelos lo son en su forma pura. Entonces tenemos a una tendencia que hereda del comunismo el deseo de la igualdad, pero que parte del principio de la justicia desde el punto de vista económico, porque la igualdad el socialismo la acepta como prácticamente imposible, con un ente rector gubernamental, un establecimiento gubernamental que está determinado a tratar de mantener dicha justicia y equidad en el hecho económico. Y de ahí en adelante podemos saltar al lado del capitalismo con todas sus versiones, todas sus variantes, sin existir como modelo puro, ambos son utópicos, la batalla de los roles económicos en el cual cada uno es gestor y dueño de su propio beneficio, con una intervención técnicamente limitada, pero equitativa técnicamente del gobierno central. La no estatización, el libre mercado y lo que todos ya hemos conversado y conocido durante tantos años. Todo este contexto histórico en el cual partimos... Félix, eso que acabas de decir es tan importante que si lo pudieras refrasear otra vez para todo el público, el concepto el concepto de lo utópico de ambos sistemas. Sí, ambos sistemas... Perdón, Rap, no se le escuchó bien, ¿me puede repetir? Sí, la importancia que tiene lo que acabas de mencionar de lo utópico en su sentido orgánico y puro de ambos modelos. Absolutamente. Si pudieras refrasear. Con muchísimo gusto. Yo recuerdo como si fuera hoy estar en una clase de economía en la universidad y escuchar al profesor decir esas palabras textuales. Vamos a estudiar ambos modelos, el modelo capitalista y el modelo, él mencionaba en aquel momento el modelo socialista, y establecer como punto de partida para la cátedra que ambos eran utópicos en su forma pura. De hecho, podemos encontrar en todos los libros de texto, en toda la literatura, cuando alguna persona ha estudiado economía, que son modelos que parten de la utopía, porque la igualdad en ninguno de los conceptos, de ninguno de los dos extremos, es absolutamente posible. ¿Por qué? Porque depende del potencial de cada uno, depende de la capacidad que cada uno tenga, del propósito que cada uno tenga y del esfuerzo que cada uno coloque. Entonces, desde el punto de vista del socialismo, la intervención de un ente rector que establece que él es el único que tiene la capacidad y la habilidad de decir el rol que debe cumplir cada miembro de la sociedad es utópico en su forma pura. No es posible que un ente rector pueda determinar el potencial de uso desde el punto de vista macroeconómico y de servicio, de aporte a la sociedad que cada miembro de la sociedad puede tener, tratando de establecerlo en porciones de alguna manera parejas. El capitalismo, por su parte... perdón, Rafa. Eso es exactamente lo que nuestros jóvenes deben de recordar. No hay perfección en ninguno de los dos sistemas. No hay perfección porque depende exactamente de lo que tú acabas de decir. Depende de los factores personales, de las actividades individuales y de las potencialidades en función del desarrollo que cada uno imponga en el sistema. Excelente, excelente. Gracias, Félix. No, con muchísimo gusto. Y por el otro lado, Rap, para
para completar el elemento del capitalismo en su forma pura tampoco existe, porque siempre tendrá que haber un juez y parte, que tiene que ser el gobierno central, que de alguna manera tiene que regular y velar por los intereses colectivos, aunque estos estén bajo la premisa de la libre competencia. En todo caso, tiene que haber un ente rector que intervendrá en cosas fundamentales, sobre todo que afectan a la nación como un todo. Entonces, en su puro estilo, en su propia esencia, ambos son utópicos, pero como usted bien cita, Rap, no hay modelo perfecto. La realidad es que antes de llegar a lo que estamos viviendo hoy, me gustaría volver a traer el concepto de que estos modelos son fundamentados en un hecho económico. Ambos parten del hecho económico y del intercambio de bienes y servicios con equidad o con esfuerzo, dependiendo del caso en que lo estemos analizando, depende del hecho económico en sí. No existen las doctrinas políticas o los pensamientos o las líneas de pensamiento político apartadas del hecho económico. Yo quería poner esto muy en contexto, Rap, porque cuando analicemos la situación actual nos vamos a terminar dando cuenta que es el deseo de control y poder de muchas personas que, haciendo uso de la circunstancia o de la ideología política del momento que predique, tratar de acaparar la mayor cantidad de poder posible. Para ello se tienen que dar ciertos factores que vamos a analizar, pero parte de un hecho económico, es parte de una intención económica. Entonces, quiero, dándole continuidad al concepto, trayéndolo del marco histórico en la cual nos estábamos debatiendo de si el pueblo es capaz en su masa, en sumatoria, de tener la razón, como plantea la democracia, bajo un contexto donde hemos extraído progresivamente valores bíblicos del sistema educativo y hemos ido apartando a nuestras generaciones del concepto del criterio, partiendo del establecimiento de dichos valores que, como usted bien sabe, Rap, son absolutos y establecidos por el creador del universo. Es que partiendo de ese punto de referencia podemos alejarnos del relativismo, donde cada hombre considera que tiene la razón y establece ideas que pueden apegarse o despegarse más de esta constitución que fue establecida por el creador del universo. En la medida en que las sociedades históricamente se han despegado de este conjunto de valores y principios bíblicos, en esta misma medida ha venido una decadencia en todos los sectores que la podemos ver de manera muy dramática en el área social. Partiendo de este contexto, y no olvidemos la palabra de José de San Martín y el debate que llevaban los padres fundadores de los Estados Unidos en los 1700 y tanto, cuando debatían en la eliminación de la educación con valores, principios, ética y moral, y la humanización de la misma, la consecuencia que traería a generaciones posteriores. Y ahora nos encontramos en el siglo XXI debatiéndonos en una Latinoamérica que está absolutamente confundida y partida por la mitad. Hoy nos encontramos la gran incapacidad de reconocer conceptos a los cuales muchos defienden sin tener la perspectiva histórica y la definición correcta de qué representan dichos conceptos, y que hemos ido heredando y que algunos defienden a ultranza sin tener el fundamento. Por eso quise poner la perspectiva histórica, porque ambas citas nos llevan al mismo punto. ¿Está la sociedad preparada con el criterio suficiente, fundamentada en la educación adecuada para tomar decisiones acertadas, para elegir a los mejores hombres dentro de la sociedad, a tomar las posiciones de eminencia y tomar la dirección de las naciones? En este momento nuestra sociedad en Latinoamérica está dividida, como podemos ver en este mismo momento en el Perú, fracturada en dos grandes bandos. 50%, más allá de darle el tinte ideológico que querramos darle, porque ahora existe una gama de nombres, una gama de colores
partiendo de esos dos grandes modelos macroeconómicos transformados, asimilados como modelos ideológicos políticos, capitalismo y socialismo, y todas sus variantes, como digo, y todos sus matices. De repente encontramos un choque entre esos dos grandes sistemas impuros entre sí, impuros y chocando entre sí, que llamamos también, para mi opinión, mal llamados derecha e izquierda, y que buscan encontrarse en un punto donde hay un gran debate. Primeramente, en mi opinión, adolecemos de la preparación para poder debatir sobre el tema en términos de las masas, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Desafortunadamente, veo como el encuentro de estas dos grandes parcialidades, estos dos grandes lados, uno tratando de profesar valores, ética, moral, está diría yo, va en forma descendente, y debo temer que las próximas generaciones estarán más orientadas hacia el desapego de dichos valores. Es por eso que hay tanta confusión. Ahora. Sí, totalmente. Y antes que siga, Félix, acabas de decir algo que creo yo toca la llaga de América Latina en este momento. En el sentido de que mencionaste que hay una serie de valores, de principios, de derechos, de formatos de pensamiento ético, social, que provienen del Creador, que han sido entregados en la conciencia del hombre. Y en la misma medida en que el hombre se desvía de esos principios y de esos valores, se van creando las crisis de pensamiento que lleva a crear sistemas que causan la polarización que ahora mismo tenemos en América Latina. Como mencionas el caso de Perú, un país que está totalmente dividido, prácticamente 50 y 50. Entonces, es una situación extremadamente crítica para nuestra juventud, y creo que ese principio que acabas de decir ahí, hermano querido, es sumamente importante. En la misma medida en que la gente entienda la realidad de lo que defiende, de los valores que están en juego, y en la misma medida en que las personas se alejen o no de esos valores inalienables que el Creador ha entregado al hombre, en esa misma medida nuestras naciones tendrán luz y capacidad para tomar decisiones concretas. Pero en tu exposición creo que has tocado temas que vamos a tener que seguir tocando en otras conferencias. Adelante, Félix. Además, adelante. con prueba histórica de esto, porque una cosa son opiniones y otra cosa son hechos. Si revisamos la historia, cada vez que las sociedades se han despegado de dichos valores, han ido de manera decadente hasta terminar en el colapso. Esa no es diferente en este momento, y decía yo, me temo que las generaciones que vienen posteriores a nosotros, que vienen detrás de nosotros, estas generaciones se están despegando más y más, y entonces vemos cómo hay una tendencia hacia lo que no me gusta llamarlo izquierda o no me gusta llamarlo derecha, porque para mí son dos modelos, dos modelos macroeconómicos que han tomado tinte y parte ideológica desde el punto de vista político, porque ambas están fundamentadas, y esto quiero citarlo revisando mis notas, en la educación, la preservación de la educación, la salud y los beneficios laborales. Ambas buscan explicar a su forma estos tres grandes elementos. Entonces, tenemos una sociedad polarizada, no solamente en Perú. Si vamos a revisar, por ejemplo, el caso de Chile, que está ahora mismo, me parece a mí, que es el próximo gran combate, igual que la hermana y amada Colombia, estamos frente a sociedades que están absolutamente polarizadas. Ni siquiera quiero entrar todavía en los detalles de los otros países, pero en este momento tenemos un capítulo que está todavía por definirse en Perú, donde vemos este fenómeno totalmente encontrado, y donde si tomamos muestras de la población y le preguntamos cuál es la base por las cuales están batallando, no lo pueden explicar. No tienen ni el basamento histórico en general,
ni tienen el discernimiento que provoca el criterio al no tener el fundamento ni histórico ni conceptual para poder entender por qué están batallando y qué tienen en juego. Porque lo que nos estamos jugando definitivamente, Rap, es el futuro de un continente y nos estamos jugando el futuro de las próximas generaciones. Entonces, el debate aquel del veto real en 1789 en la Asamblea Francesa nos dio el contexto de izquierda y derecha. Pero quería poner el marco histórico de dónde vienen ambos modelos o ambas líneas de pensamiento, porque ni siquiera aguantan el análisis de disciplina de ideas. Es básicamente un contexto creado alrededor de un hecho económico. Y luego nos encontramos en una suerte de híbridos. Una suerte de híbridos con una cantidad de matices que tienen absolutamente confundida a gran parte de la población. Y ahí es donde aquellos caudillos que temían tanto Bolívar y San Martín, ahora con contexto, comillas a la palabra, ideológico, tomando estas referencias históricas, aprovechan las circunstancias para volver a tratar de obtener poder fundamentado en el mismo principio en el cual se debatían los padres fundadores de los Estados Unidos, que era la ignorancia, si estaba el pueblo o no preparada para tener el criterio para poder debatir en un debate histórico. Tenemos, masivo, tenemos la certeza de que las masas están suficientemente educadas para tener este criterio. Tenemos la certeza de que las masas sí tienen la razón cuando adolecen en gran medida de la educación adecuada, porque se les ha invadido históricamente con desinformación y con desapego de aquellos valores, reiteramos, establecidos en la Constitución del mundo que la creó el Dios de Israel. Tenemos una sociedad capaz de hacer este debate en cuanto a las masas. No estoy hablando de los hombres de luces, como probablemente esta audiencia. ¿Están los jóvenes capacitados, preparados para hacer este debate? Partiendo de los conceptos, teniendo los conceptos absolutamente claros, es aquí donde la economía, perdón, es aquí donde la educación RAP viene, en mi opinión, a convertirse en el punto del debate para poder entender la situación actual. En mi opinión. Absolutamente. La educación es fundamental. Mira, ya que mencionas la educación, ¿cuál es la edad mínima que se requiere para que un candidato aspire a la presidencia en nuestras naciones? Puede ser 30 años, 35 años, 40 años, más o menos. Por ahí está, alrededor de 40 años. ¿Cuál es la razón por la que en la mayoría de nuestras constituciones una persona menor de 30 años no puede aspirar a la presidencia? Bueno, básicamente porque no tiene desarrollado. Perdón. Su lóbulo frontal, fisiológicamente hablando, no está todavía desarrollado. Es un grave peligro para cualquier país. Sin embargo, la mayoría de lo que está llevando a los candidatos a la presidencia son jóvenes menores de 30 años, que no tienen la formación, no tienen la educación, no tienen los conceptos desarrollados, que son muy vulnerables, muy manipulables por las diferentes ideologías. Todo eso crea un tremendo desafío y por lo tanto la correcta manera de tratar este tema es educando a nuestra generación, educando a nuestro continente americano. Creo que hasta hoy otro punto importantísimo en tu charla. Gracias, Feli. Adelante. No, con mucho gusto. Es que el problema se crea en todo este debate por adolecer de ese fundamento para tener criterio. El hecho no es solamente la juventud de nuestra América Latina, sino además, reitero el punto, el desconocer los conceptos por los cuales se están luchando, es decir, la ausencia de criterio real, partiendo de puntos muy relativistas, porque se ha extraído progresivamente, reitero mi cita del comienzo, la educación fundamentada en los principios fundamentales del universo.
De ahí en adelante, el relativismo educacional depende del gobierno de turno, y esto lo podemos ver de manera muy dramática. Si usted me permite, Rap, hacer cita de un caso histórico, de algunos casos históricos. Me tengo que remontar a la Alemania de Hitler, donde en poco más de 10 años fue posible cambiar el pensamiento de la gran mayoría de la sociedad de ese país. ¿Cómo se logró eso? A través de un modelo que hoy se sigue usando, aunque pocos se atreven a hablarlo. La palabra cultura, cultus, del latín cultus, la palabra cultura representa o significa cultura a algo, perdón, culto a algo. En este caso, culto al hombre, culto a una ideología. Reitero, no me gusta llamarlo izquierda o derecha, pero para efectos de la audiencia y que sea más entendible, les he puesto el contexto para que no lo llamemos izquierda o derecha por solo hacerlo así. Un culto a quien sea que posea las posiciones de autoridad y de poder, es capaz de transformar y cambiar la cultura de esa nación. Podemos verlo en casos patéticos posteriores, como los caudillos modernos, por decirlo caudillos modernos, llamarlo de alguna manera, que hemos visto en el siglo XX, liderados o capitaneados por el tan evidente caso cubano, por citar alguno de tantos, malamente imitado en Venezuela, pero que en todo caso representan una transformación cultural partiendo ¿de qué? Partiendo de alienar las 7 grandes esferas de poder de la sociedad y de allí influir a la misma, cambiando histórica y progresivamente, usando diferentes medios, las nuevas generaciones, perdónenme el término, descafeinando estas, a su vez, de los principios y valores fundamentales. La educación, la familia, la política, la religión, los medios, los negocios y las artes. Hitler colocó hombres en cada una de esas 7 esferas de poder y desde allí derramó toda una avalancha de ideología que permeó la sociedad y la transformó en una década, convirtiendo a aquella sociedad en una sociedad productora de soldados para establecer la famosa raza aria. Mujeres que se dejaban violar para producir soldados, alienando ese deseo y ese arraigado sentimiento maternal donde no importaba el futuro de la criatura, lo que importaba es producir un soldado de calidad, de la comillas, raza pura. ¿Cómo podemos transformar una sociedad así? El poder y la influencia de las esferas de poder, utilizando mecanismos de adoctrinamiento sistemáticos hasta transformar a una sociedad educada en una sociedad capaz de ser conducida producto de la ausencia de criterio, producto de la ausencia de educación en los miembros de dicha sociedad. Ese proceso no tan dramático, pero sí notable, lo hemos vivido en nuestra Latinoamérica, donde hoy por hoy nos encontramos con mucha parte de la población que está defendiendo cuestiones que ni siquiera tiene capacidad de discernir de dónde vienen. La educación, entonces, para mí, Rap, se convierte en el elemento fundamental de la discusión y de aquí en adelante, entonces, miraremos o trataremos de analizar dónde estamos y para dónde vamos. ¿Iba a decir algo, Rap? Sí, creo que el tema de la educación es crítico, es fundamental. De hecho, tú conoces el tremendo compromiso que tenemos. Estamos desarrollando una certificación en estudios hebraicos precisamente para reponer ese fundamento bíblico que es de vienen los valores del judeocristianismo, que es exactamente la cultura que permea nuestras naciones americanas.
Y creo que en la misma medida, tú mencionaste siete centros de influencia que tienen capacidad de cambiar en poco tiempo a una generación. Y eso lo hemos visto, no solo pasó en Alemania, yo lo estoy viendo que está ocurriendo también en nuestra generación, aquí en América, independientemente del modelo económico que se implante en un país. Y pienso que una de las cosas que vamos a hacer en nuestro centro de educación, en nuestra escuela de educación, es abrir un espacio para que podamos educar a los jóvenes en esta temática tan importante que estás tratando acá. Entonces, ¿dónde estamos y para dónde vamos? Estamos en una batalla por mantener el valor de la educación versus la idiotización de la población para poderla manipular. No es un tema ni siquiera ideológico, es un tema de manipulación masiva. Esa es mi opinión. Tenemos un encuentro en donde las circunstancias están determinando, y perdone que vuelva a usar la palabra, el caudillo de turno en muchos países para tratar de llegar, repito, poniéndose la chaqueta de la ideología que profese, tratando de llegar a tomar el poder por la fuerza o por cualquier vía. Es un culto a el despego de los valores bíblicos y un culto a la persona. Y ya lo decíamos cuando ya hablábamos, cuando citábamos a Bolívar, que él dijo de manera, tantas veces lo mencionó, que teníamos que tener mucho cuidado con el hecho del poder en sí mismo y la capacidad de corromper que el poder genera en sí mismo. Tengo una cita sobre el tema del poder que quiero hacer, que dice aquí, bueno, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto lo dijo el Lord británico, el señor Acton, en 1887. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en una Latinoamérica que se está debatiendo, en mi opinión, una batalla que progresivamente la izquierda, reitero, no me gusta la forma de llamarla, está permeando en las nuevas generaciones y tratando de ganar terreno, y lo está ganando. El caso de Perú, reitero, el caso de Chile, espero estar equivocado. El caso de Colombia, que es todavía mucho más debatible, pero vemos la tendencia con una Venezuela, con una Cuba, con una Nicaragua y con muchos otros ejemplos en Latinoamérica donde tenemos estos caudillos ideológicos que, vestidos con el manto del socialismo y sus matices del siglo XXI y todas las diferentes matices que se le ha colocado, han secuestrado el poder, creando culto a sí mismos y acumulando riquezas económicas contrarias, completamente antagónicas con esa filosofía o esa mentalidad o esa ideología de la cual partió el concepto, que era la igualdad. Entonces, tenemos una absoluta batalla, yo diría que ideológica, por llamarlo de alguna manera, en la cual estamos en el medio, estamos en el centro de este debate. ¿Cuál es el futuro de Latinoamérica? Y quizás aquí creo que voy a tratar de traer a la mesa la solución. ¿Por qué mencioné una solución que a mí me parece que debería ser la alternativa para todos los que estamos en esta sala? Mencioné las 7 esferas de poder de la sociedad, citadas bíblicamente en el momento de la tentación, después del desierto, o en el desierto que sufrió Yahshua HaMashiach. Ahí se habla de 7 esferas de poder. No son casuales. Si tomamos esto como referencia y cada hombre que está en esta sala entiende que desde el apego y la defensa a ultranza de los valores bíblicos, que son el punto de referencia del mundo, reitero el concepto, el relativismo no nos acerca a Dios. El relativismo nos despega. Y si es condición histórica apegarse a esos valores
para mantener sociedades estables y saludables, entonces te lo tomamos como punto de referencia. Cada uno de nosotros tiene una plataforma diferente. Cada uno de nosotros tiene una trinchera diferente. Si la educación es la única vacuna contra la ignorancia y la pobreza, transfiriéndole criterio y fundamento a nuestra generación y a nuestra sociedad, entonces cada uno de nosotros, desde cada uno de esos, desde esas trincheras en la esfera en la que el Eterno lo haya colocado a cada uno, hacer la batalla, la buena batalla, para desde su posición tratar de luchar, establecer, por rescatar, establecer, profesar y decidir en función a los valores bíblicos para tener posibilidades, educando a nuestra sociedad como temían los padres fundadores de los Estados Unidos, regresar a la sobriedad del criterio para que las masas que tienen el poder del voto puedan decidir correctamente. En la medida en que en los próximos, yo diría, 15 años, 20 años, hagamos esta medida, podremos, haciendo alusión del ejemplo de Hitler, tratando de regresar hacia esos principios, y obviamente veremos la elección de hombres en posiciones de eminencia con un criterio de la masa mucho más acertado para evitar que el caudillo de turno, reitero, utilizando la circunstancia y una ideología que poco les importa a la gran mayoría, no cree un culto hacia sí mismo, con la riqueza absurda que la mayoría genera y la destrucción de las sociedades latinoamericanas. Rap, creo que quiere usted decir algo. Sí, sí, creo que es importantísimo enfatizar esto. Tú has mencionado 7 fuentes de autoridad, de influencia que tienen capacidad para transformar en poco tiempo, 20 años, o una generación completa. Los sociólogos nos han dicho que ese es exactamente el periodo que se necesita para crear la mentalidad de una generación, 20 años. En otras palabras, esto que nosotros estamos viendo ahora, esta polarización y esta tendencia hacia un modelo diferente al tradicional, es el resultado de un trabajo que se viene haciendo hace 20 años atrás. No es algo que cae mucho más. como un paraguas. Sí, Tiene y más larga posiblemente más. Ahora, y aquí está el punto, los otros días yo estaba compartiendo en mis charlas de Torah de cada Shabbat que tengo por este canal, Félix, que uno de los grandes problemas que enfrenta el judeocristianismo es precisamente la ignorancia en una población cristiana importante de la trascendencia que tiene la educación no divorciada de la realidad política que vive en nuestras naciones. Entonces, al considerar que la política es del diablo, que la política es satánica, que la política es eso, se deja toda una brecha abierta para que todas esas otras influencias permeen con más facilidad la mentalidad de nuestros jóvenes. Ahora, mi pregunta para ti en el desarrollo de lo que estás haciendo, me estás diciendo, tú mencionas correctamente la importancia de la educación, tú mencionas correctamente tener personas claves en cada una de esas áreas y que cada uno, según la habilidad, en cada una de esas 7 esferas de influencia y de poder. Pero ¿cómo piensas, Félix, una persona como tú, politólogo, economista, asesor de presidentes en América Latina, ¿cómo consideras que podríamos nosotros revertir esa tendencia teológica inapropiada, esos conceptos inapropiados que existen en muchos sectores de la cultura judeo-cristiana en relación con la participación responsable y activa de todos, sobre todo de los jóvenes, en los procesos sociales que viven nuestras naciones? Rap, me hace usted una gran pregunta. Yo he sido partícipe de 2 grandes movimientos, uno que se llama Latinoamérica Nueva y otro movimiento que se llama Transformación de Naciones. Me gustaría poder compartir brevemente
la pantalla. Déjeme ver si es posible. Ahora me tiene que usted pasar otra vez el host, por eso no se lo quería dar para poder compartir pantalla. Permítame un Vamos a ver. momentito porque les quiero mostrar, más allá de opiniones, quiero hablarles de la receta probada de cómo hacerlo. Y no es que sea una idea mía. Yo, perdón, creo que Ari tiene el host para que se lo pase a Félix. Ok, ya lo tengo, ya lo tengo. Déjeme, pueda... si me permite un segundo, Perfecto. voy a abrir aquí una presentación para poder compartirla con todos ustedes brevemente, porque podemos estar hablando eternamente sobre las posiciones, sobre teorías y las opiniones. Sin embargo, me gusta hablar con hechos. Transformación de naciones parte del siguiente pensamiento. Aquí están las 7 montañas y perdonen que se ve como que van en forma decreciente, pero era por un efecto de que no cabían en la lámina. Las 7 montañas, para los que quieran tomar una foto, las 7 montañas, los 7 esferas de poder de la sociedad, si alguno quiere tomar, porque desde ahí, ¿cuál es la solución o cuál es la metodología? Colocar a hombres llenos de Dios en ayudar a tomar la posición de la política a hombres llenos de Dios, justos y leales a Dios, y que esto a su vez establezcan en cada una de las diferentes esferas de poder una agenda liderada por hombres responsables llenos de Dios. Porque desde la montaña de las artes se puede provocar esta transformación. Porque de la montaña de la familia, desde la esfera de la iglesia, desde la esfera de los negocios, que es probablemente la más importante después de la esfera de la iglesia, entonces desde ahí un gobierno en acuerdo con un plan provocar la influencia desde todos los ángulos para provocar la transformación de esa cultura. Y aquí tengo los datos que lo prueban, porque esto es un ejercicio real. Yo no participé en pero trabajé por muchos años con las personas que lo ejercieron. Este es un ejemplo de Uganda, el país de Uganda. Quiero que todos vean esto. La población para el año 1990 era aproximadamente 17.3 millones de personas. Entre 1966 y 1983, por 27 años, existió una dictadura, un caudillo, de los que tanto mencioné, utilizando las circunstancias y los matices que quisiéramos tomar, pero que al final era un culto a sí mismo. Quería el poder absoluto que corrompe. Milton Obote estableció o permitió, perdonen que dice 90-90, pero realmente la religión es el Islam en un 90%, hay un error en el número. 90% de Uganda profesaba el islamismo, con una economía con aproximadamente 5.2 billones de dólares de Producto Interno Bruto, una deuda externa de 14.45 billones de dólares, 35% de la población infectada con SIDA, una expectativa de vida en 40 años. Y en la educación, un analfabetismo generalizado, lo cual significa que más del 50% de la población era analfabeta y 2% apenas, 2% del Producto Interno Bruto era reinvertido en educación. Se establece el modelo de transformación de naciones, donde lo que hizo Hitler en algún momento, pero ahora fundamentado en principios de Dios, se establece una democracia multipartidista muy frágil, con un presidente inexperto que llamó a hombres de Dios y les dijo: no sé cómo gobernar esta nación, ayúdenme. Se eligieron a los mejores, internos y externos, para colocarlos en las posiciones de influencia en cada una de las 7 esferas. Y desde allí, con un plan orquestado, fundamentado y derivado de los valores y principios establecidos por el Dios de Israel, crear todo un plan de gobierno, una economía fundamentada en ellos, un sistema educativo fundamentado en ellos, donde la deshumanización se quitara, y con ello todos esos conceptos absurdos, derivados, que han llevado a las sociedades al punto en el que están. En un periodo de 5 años, 84% de la población profesaba la fe cristiana. Se mantenía un 12%
en el Islam y el 6% restante en otros. La economía dio un salto de 5.2 a 15 billones de dólares medidos en el Producto Interno Bruto, y la deuda externa en 5 años fue totalmente cancelada. Se redujo de 35% a 5% el porcentaje de personas infectadas en la sociedad, y la expectativa de vida de 40 subió a 52.7 años de vida. Estos son hechos reales, estos son números reales. El analfabetismo generalizado se volvió común y se prácticamente triplicó la inversión en educación, siendo el factor fundamental. Pero los hombres que dirigían el destino de la nación desde cada esfera de poder, partiendo de la autoridad entregada por el presidente electo para el momento, provocó la transformación en 5 años, donde fue medido este trabajo, no me imagino en 10 o en 20 años. Así que voy a quitar la pantalla para volver aquí, son datos reales. Entonces, ¿dónde está la solución? Tenemos que elegir a hombres llenos del espíritu de la sabiduría de Dios y colocados en las posiciones de eminencia. Usted sabe, Rap, que yo soy un guerrero en ese sentido, sabe que no he asesorado nunca a nadie que se despegue de dichos valores y que hago todo lo posible por tratar de llevar a los hombres correctos a las posiciones correctas, partiendo de que correcto es aquel que se apega a la sabiduría del Creador. Y de ahí en adelante tratar de establecer gobiernos con esta filosofía de trabajo para provocar la transformación de la sociedad y volver a restablecer lo saludable de una sociedad que se apega a los valores que van en contra de todos esos principios, no sé qué palabra usar, porque si digo liberales estoy quedándome corto con el adjetivo que le estoy colocando, que promueven la desunión y la destrucción de la familia, que promueven la agresividad y la agresión como forma de conflicto, como forma de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, Rafa. Bueno, qué decirte, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Creo que la podemos medir en un trasfondo histórico hasta traernos al momento, la situación que tenemos en el momento, cuáles son las razones básicas por las que está ocurriendo la polarización y las tendencias hacia un modelo económico marxista en América Latina, y cuál sería la solución a esto. Hombres claves, temerosos de Hashem en lugares claves, permeando toda su área de influencia con estos valores y estos principios que son inalienables y que el Eterno nos ha dado. Esto regresaría, creo que... Perdóneme, esto regresaría el criterio a la masa, que no tiene el criterio, siendo la masa la que elige, y partiendo de la ignorancia, como usted bien sabe, Rap, son muy fácil manipulables las masas, la forma correcta es educarla, pero tiene que ser educada desde la autoridad de quien establece la cultura para establecer esa educación fundamentada en dichos valores y principios. Sí. Y trabajando paralelamente en cada una de esas 7 áreas de influencia que mencionaste. Excelente, muchísimas gracias. Se nos fue, se nos fue el tiempo rapidísimo. Creo que esto tenemos que repetirlo más a menudo, pero específicamente quiero hacerte esta pregunta. En el caso específico de América Latina, en los próximos 5 años, ¿dónde tú ves América Latina en los próximos 5 años? Veo hay países, hay sociedades que están deseosas de que ese mensaje de que el oprimido, el débil y desafortunadamente el más ignorante normalmente llegue a tener algún tipo de figuración en la sociedad, va a prevalecer en muchos de nuestros países. Veo unos próximos 5 años donde, por decirlo de esta manera, el socialismo va a tomar mucho más protagonismo. Y creo que tenemos que seguir dando la batalla. Se ha perdido Perú, por decirlo de esta manera, desde el punto de vista de esas ideas ranciamente comunistas que ya entendemos que están bien despegadas de ahí y que buscan el beneficio económico de una élite, más que el capitalismo.
veo que esta temporada va a ser tan dramática que nos va a permitir dar una vuelta de hoja en los siguientes 5 años. Los gobiernos de izquierda que están ganando ahora van a probar una vez más la absoluta incapacidad de gerenciar una nación, deslastrando cada vez más a las sociedades de todos los beneficios producto de dicha ideología despegada de los principios bíblicos. Va a provocar unos 5 años bastante rudos. La vuelta de la hoja que la sociedad reaccionará. Reaccionaremos y luego regresaremos a tomar posiciones, pero ahí es donde quiero, y permítame un segundo más, pedirle a toda la audiencia que en su trinchera, en su espacio, si usted es profesor, educador, si usted es un hombre de negocios, si usted es una persona de la política o de las armas, desde su trinchera, establezca y batalle para preservar los valores bíblicos en su espacio, provocando el aceleramiento del regreso al fundamento que salvaría a nuestra América Latina. Los temores de Adams, Washington, Jefferson, Bolívar y San Martín eran certeros, y es nuestra tarea histórica poner todo lo que podamos poner para tratar de reversar esta situación. Muchísimas gracias. Vamos a dar oportunidad a las preguntas de la audiencia, si tenemos preguntas, y aquí me tengo que apoyar en la Rabanit. Okay. A ver, para pasarte las preguntas, Félix. Bueno, buena tarde. Tenemos esta pregunta de parte de Joaquín Gutiérrez. Joaquín Gutiérrez. ¿Podemos tomar la polarización de las posturas políticas como una consecuencia de la sobresimplificación de las axiomas que forman los partidos políticos por la falta de educación? Absolutamente. La falta de educación hace que exista falta de criterio, y la falta de criterio, entre otras cosas, Joaquín, recuerda que el que agrede es el que no tiene formación. El que tiene argumentos no agrede. El que tiene argumentos debate, pero la agresión proviene de la falta de educación y la falta de conocimiento. Entonces, la polarización se genera cuando no hay un fundamento de criterio para tender a llegar a la mejor solución, no a la solución o a la decisión particular de cada bando. Bien. ¿Otra pregunta? Tenemos otra pregunta. José Montero. José Montero. Considerando que ambos sistemas son malos, si nos tocara elegir, ciertamente nos inclinaríamos por la democracia, pero según el panorama, el socialismo crece más. ¿Cómo revertimos o cómo cambiaremos eso? Creo que ya le respondimos contándole una metodología que ha sido probada y que se sigue trabajando en algunas partes del mundo. Sin embargo, como no hay modelos puros, yo soy de los que opina, yo profeso el capitalismo solidario, un capitalismo tildado con democracia. Por supuesto, la democracia de alguna manera se identifica, surge de este hecho económico donde el logro va a prevalecer. Pues de alguna manera, pues yo siento que el establecimiento de ese modelo pues sería muchísimo más saludable para la situación que tenemos en la actual América Latina. Creo que es un ejemplo clásico y muy actual, es la posición de Vargas Llosa. Vargas Llosa, ese gran intelectual al cual todos debemos un montón de excelentes ideas, fue un crítico radical contra Keito Fujimori, pero totalmente radical. Sin embargo, cuando él vio lo que estaba pasando en su país, dijo públicamente que él prefería a una Fujimori en corrupción que a un Castillo en marxismo. Entonces, eso te dice la realidad del pensamiento académico, político que está ocurriendo en el país. Lamentablemente ya es muy tarde, pero
tenemos que seguir trabajando en esa tendencia Una última pregunta. de educar y seguir educando. Adelante, tenemos otra pregunta, Félix, antes de dejarte ir. Gracias. Y esto es muy importante porque justamente habla de los jóvenes y todo lo que los jóvenes tenemos que afrontar dentro de las instituciones educativas donde nos imponen el adoctrinamiento y la mentalidad socialista y marxista. ¿Cómo podemos los jóvenes estar en contra de este sistema, siendo que en las propias universidades se están adoctrinando? Buscando las fuentes como esta misma, yo quiero aplaudir una vez más el trabajo del Rabí Dan. Yo mi aprecio, mi respeto hacia este hombre, quiero que toda la audiencia lo sepa, yo no lo oculto, públicamente lo defiendo. Aplaudo sus esfuerzos, su espíritu para luchar por el restablecimiento de estos valores bíblicos, y esto es contrario completamente al marxismo y el desazón de la humanidad que este tipo de sistemas produce, por usar una palabra llana, por no ser muy agresivo. Este tipo de espacios, este tipo de movimientos, este tipo de iniciativas educativas que proponen el debate, las ideas, que proponen hablar a 50.000 pies de altura, no simplemente de manera llana. Los jóvenes deben venir, buscar, promover este tipo de espacios. Deberíamos hacerlo con mucha más frecuencia, integrar a la juventud, estar con ellos y tratar de transmitirles todos estos criterios para que ellos mismos, por sus propios medios, puedan decidir con el fundamento correcto. Así que a ese joven que preguntó, pues apegarse, buscar a hombres sabios, hombres como el Rabí Dan y el Rabí Dan y todos estos hombres y mujeres que también puedan hacer el aporte para ayudar a la sociedad a tener criterio en estos fundamentos bíblicos que estamos hablando. De manera que sigue siendo la educación y los jóvenes tienen que aferrarse a ella y exhortarlos a todos a que este movimiento, a que todo esto que se está haciendo crezca. Yo sueño, el rabino conoce mi corazón y sabe que yo sueño con un movimiento, si se puede, mundial. Continental. Inclusive diría mundial porque hay muchos de nosotros que están en otros continentes que pudiéramos hacerlo tan grande que pudiéramos ser una fuerza que incluso tenga el poder para poner y quitar gobernantes. Porque con un movimiento organizado de miles que quieren defender estos valores, podríamos provocar verdadera transformación social en muchas naciones. Así es. Es mi sueño. Bueno, quiero decirles que en 2 semanas más, si el Eterno permite, Bezrat Hashem, el domingo 27, a esta misma hora y en este mismo canal, vamos a tener al ingeniero Carlos Peña, candidato en República Dominicana. Lo vamos a tener acá y vamos a continuar desarrollando esta temática y invitando a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que en sus manos está, más que en cualquier otra mano, en sus manos está la oportunidad tremenda de subvertir esas tendencias que están alejando al hombre de los valores básicos de nuestra fe judeocristiana. Tú me has escuchado, yo soy un defensor de la cultura judeocristiana, soy un defensor de los mandamientos universales que Hashem ha dado a las naciones para que tengamos naciones justas, buenas, con oportunidades para todos, y lamentablemente mucho de esto se ha perdido, pero no es tarde para volverlo a retomar. Félix, muchísimas gracias. Por favor, en un minuto más, una palabra final para todos los jóvenes y para toda América Latina. Bueno, yo creo que la conclusión y esa palabra final tiene que ser: busquen a Dios, acérquense a sus principios y sus valores, ahí encontrarán las respuestas. No compren falsas doctrinas y no compren cosas baratas que se están tratando de vender para confundir. Es en la educación y es en el apego a los valores donde siempre encontrarán la decisión correcta a tomar. Y, por supuesto, traten de tener criterio antes de tomar decisiones ligeras. Nos estamos jugando y en sus manos está el futuro de Latinoamérica y el mundo.
Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos y amigos de América Latina por compartir con nosotros esta conferencia. Rabanit, gracias por compartir, por apoyarnos. Gracias, Arie, gracias, Elkin, a todo el equipo que trabaja detrás. Ustedes no los ven, pero están ahí trabajando detrás. Y mis amigos, les invito a anotar la fecha desde ahora, próximo domingo 27 de junio a las 3 de la tarde en este mismo canal. Otro tema interesantísimo sobre el futuro de la democracia en América Latina desde una perspectiva de los valores bíblicos y de la cultura judeocristiana. Gracias, gracias, Félix. Gracias, Te gracias. sigo bendiciendo. No te canses.